En cuanto a la estructura literaria de Isaías, en un sentido hay una estructura que es muy sencilla. Hay dos secciones principales donde existe una colección de diferentes oráculos, anuncios, secciones de poesía que están separados por una narración histórica en el puro centro de la obra. Es decir, capítulos 1 de 35 representa una colección y después capítulos 40 a 66 representan otra sección. En la primera sección, el contexto es la amenaza que es Asiria. Asiria es la vara de Dios, como dice Isaías, para disciplinar no solamente su propio pueblo Israel y Judá, sino a todas las naciones. Y el contexto de esta sección es que Asiria viene, conquista a Israel, el reino del norte, y dispersa a los israelitas entre todas las naciones. Y llega hasta las propias puertas de Jerusalén, pero Dios milagrosamente salva a la ciudad de ser conquistado por Asiria. Pero todo eso sirve para Jerusalén, para que ellos presten atención a lo que Dios quiere decirles. Porque el motivo que Dios está juzgando a su pueblo a través de juzgar a todas las naciones es que hay demasiada idolatría e injusticias sociales en el país. Y por ende está mal representando el nombre del Señor en toda la tierra. Han quebrantado el pacto y por eso Dios está trayendo juicio contra ellos, dispersándolos entre las naciones. La sección intermediario de narración histórica, lo interesante es que es citado directamente de 2 Reyes, capítulo 18, 19 y 20. Es decir, el mismo texto que encontramos en 2 Reyes, encontramos también en el centro de la obra de Isaías. Y ahí relata la historia cuando Sennacherib, el general del ejército de Asiria, vino contra Jerusalén, lo asedió, y como el rey Ezequías escuchó el mensaje profético de Miqueas y Isaías y llamó al pueblo en ayuno para buscar al Señor, y el Señor milagrosamente salvó el pueblo del asedio. Y luego relata otra historia, cuando algunos emisarios representantes de Babilonia vino a Jerusalén y el rey Ezequías les mostró todos los tesoros del templo y del palacio. Y Isaías anuncia que Ezequías ha actuado muy neciamente porque Babilonia algún día va a venir contra Jerusalén y llevarlos al exilio en Babilonia. Y nuevamente esa sección de narración histórica es citada palabra por palabra del mismo texto de 2 Reyes. Y después de esta narración histórica pasa a otra colección de sermones, oráculos y secciones de poesía. Y ahora el contexto no es la amenaza de Asiria y la conquista de Asiria sobre Israel y su ataque contra Jerusalén, sino son mensajes al pueblo de Dios que ya hayan recibido el juicio del Señor. Y por eso capítulo 40, versículo 1, abren con las palabras de consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Porque el juicio del Señor ya ha pasado a Israel, llegó hasta el cuello a Jerusalén. Israel ya está dispersado entre las naciones. Eso quiere decir que ya el Señor no tiene propósito para su pueblo. Y toda esa sección es para decir que no. Dios sí tiene un propósito para Israel. Ha sido juzgado, ha sido dispersado entre las naciones, pero el mensaje es Israel. Ahora que ustedes, los sobrevivientes, ya están viviendo entre diversas naciones, yo tengo el rol de ustedes. Ustedes son mi siervo y ustedes son luz a los gentiles. Y prevé el futuro
Cuando Babilonia también será otro siervo del Señor para conquistar Jerusalén, y Jerusalén también será llevado al exilio a Babilonia. Pero después de un tiempo, Dios va a recoger a todo su pueblo, a todo su fiel remanente que haya aprendido la lección. Los va a reunir otra vez en el país, en Jerusalén, y su siervo va a reinar sobre todas las naciones, trayendo un reino de justicia hasta que inclusive haya creado un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces hay que visualizar la obra de esa manera. Nuevamente, la primera sección está en el contexto de la amenaza de Asiria y el juicio que Dios está trayendo contra Israel y Jerusalén, y son dispersados entre las naciones. La narración histórica en el centro hace y provee eso de una transición de Asiria hacia Babilonia. Y mientras la primera sección, el enfoque está en Asiria, la segunda sección está más enfocado en la amenaza futura de Babilonia y aún más allá de allá. Dios va a santificar un remanente fiel para que ellos traigan un reino de justicia aquí en la tierra. Su siervo viene para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. La primera sección, el anuncio está sobre prepárense porque el juicio viene. La segunda sección está más en el juicio ya ha venido, ahora hay que buscar al Señor, servirle fiel, porque Él está llevando un plan universal para todas las naciones a través de ustedes. Y en esa manera hay que entender y captar el mensaje de Isaías, porque en gran sentido la estructura misma es parte del mensaje. Otro detalle interesante en estas dos secciones, esas dos colecciones, en la primera sección, en el contexto de Siria, hay un enfoque en el Hijo. Hay un Hijo y hay esperanza a través de ese Hijo. Dios va a ser presente, será Emmanuel a través de ese Hijo. En la segunda sección, no habla del Hijo, sino habla del siervo del Señor. Y hay varios textos que enfatizan la naturaleza de ese siervo, su carácter y lo que Él hará en cuanto a traer justicia verdadera sobre todas las naciones. Fascinante todo lo que Dios reveló al profeta Isaías, que aún sigue hablando hasta nosotros hoy en día. Entonces, eso es la estructura principal de la obra. Pero también dentro de esas dos secciones, cada sección tiene su propia estructura. ¿Okay? Y si ven ahí la guía y pueden seguir allá, hay un paralelismo total en esa primera sección. Comienza con 3 sermones, seguida por el llamado profético de Isaías en capítulo 6. Este detalle revela que la obra no está organizado cronológicamente, sino temáticamente. Porque sería más lógico para nosotros hoy en día saber del llamado profético de Isaías primero y después lo que sería su ministerio. Pero la obra no comienza así. Comienza con 3 sermones. Y en un sentido, a capturar el mensaje principal de esos 3 sermones, uno capta todo el mensaje de la obra. En los 3 sermones, Dios está anunciando que Él va a traer juicios sobre su pueblo. ¿Y el porqué de ese juicio? Nuevamente es que hay demasiada idolatría en el país. Ustedes están confiando en otros dioses y no están confiando en mí. Y como resultado, hay también demasiadas injusticias sociales, donde hay gente que oprima a otros por muchos factores. Hay mucha violencia, hay muchos crímenes, hay muchos actos que son injustos. Y de ser así, de actuar así, ustedes están manchando mi nombre.
el propósito, el pacto que nosotros tenemos. Han dejado de ser una nación santa y un reino de sacerdotes para todas las otras naciones del mundo. Y por eso yo, el Señor, estoy obligado a corregirlos. Es el mensaje de esos 3 sermones. Y termina con un canto a la viña, y que ese canto, ese poema, resume el mensaje principal. El Señor construyó una viña, trabajó, labró a ella para que produzca uvas dulces, pero en cambio de uvas dulces, encontró uvas agrias. ¿Qué va a hacer? Estoy obligado a destruir esa viña. Es un mensaje bastante trágico. Y el Señor está quebrantado por tener que hacer ese acto de juicio contra su pueblo. Y luego de ese canto a la viña, hay una sección de 6 ayes. Ay de los que, donde denuncia muchas prácticas y injusticias cometidas por el pueblo de Dios. Lo interesante es el mensaje de capítulo 5, que comienza con el canto de la viña, y los 6 ayes, es que hay un paralelismo donde el mismo tema está repetido más tarde en esa sección, donde existe otro canto a la viña, es un poema, seguido por 6 otras ayes. Ay de los que. ¿Okay? Entonces hay que captar ese paralelismo. Luego hay el llamado profético de Isaías, y de ahí comienza una serie de mensajes en el contexto de Asiria. Otra vez, Asiria está avanzando, conquistando naciones. Otras naciones están haciendo muchas alianzas. Esas alianzas son muy precarias, no duran mucho tiempo. Siempre están intercambiando porque la naturaleza de las mismas alianzas tiene sus debilidades. Y Asiria hace su avance progresivo. Y Isaías anuncia que Israel será conquistado, pero Jerusalén puede experimentar la protección del Señor si busca el Señor. Y lo fascinante en esa sección de capítulo 7 hasta 12 es que hay muchos mensajes sobre un hijo. Que a través de un hijo Dios va a traer esperanza. Será un momento de Emmanuel, cuando Él va a ser presente para intervenir y hacer cambiar la historia para los seres humanos. Y luego pasa una sección en el centro que son mensajes no solo para Israel y Judá, sino para a todas las otras naciones alrededor de Israel y Judá. Es decir, hay mensajes para Filistea, para Moab, para Edom, para Egipto. Porque ese juicio que Dios está trayendo es contra a todas las naciones. Él va a hacer que Él sea conocido entre todas las naciones a través de ese juicio por la mano de Asiria. Y lo interesante es que hay 12 de ellos. Donde tenemos el patrón, canto de la viña, 6 maldiciones, seguido por anuncios contra 12 naciones, que es seguida también por otra vez otra canción de la viña con 6 otros ayes, y termina con lo que llamamos un pequeño apocalipsis. Es decir, describe un mundo de juicio donde será el juicio final, y que todas las naciones y el pueblo de Dios inclusive va a recibir ese juicio, pero nuevamente hay esperanza para el remanente fiel a través del Hijo. Fascinante todo ese mensaje en la primera sección. Entonces, en esta primera sección, veamos lo que Dios está haciendo a través de Asiria, no para destruir a su pueblo en su juicio, sino para crear un remanente fiel. Es decir, el pueblo será santificado hasta que toda idolatría está eliminada entre ellos, hasta que toda injusticia ha sido transformado para hacer justicia, y el pueblo de Dios está alineado, ese remanente fiel está alineado
con lo que Dios quiere decir a través de ellos. Es la primera sección. Y nuevamente está separada de la segunda sección por la narración histórica citado de Segundo de Reyes, capítulo 18 hasta capítulo 20. Y ahí hay la transición en esa narración histórica del juicio que vino a través de Asiria hacia el futuro juicio que va a venir contra Jerusalén a través de Babilonia. Y la segunda sección lleva muchos mensajes de esperanza. Nuevamente, ahora que Dios ha juzgado a su pueblo, está dispersado entre las naciones. ¿Qué es el propósito de Dios a través de ellos? ¿Es el juicio de Dios su palabra última, su palabra final? No. El juicio de Dios es solamente un vehículo, un medio por el cual Él está logrando un fin mayor a través de ese juicio. Hay que ponerle en las sandalias de un israelita que ya está viviendo en otro país, porque Asiria te ha llevado para vivir entre gente de otro idioma y cultura. Uno siente que Dios me ha juzgado, ya mi vida no tiene propósito y fin. Y Dios levanta a Isaías para decir, no, Dios tiene toda la intención y plan de usar a ustedes. Ustedes que han recibido mi juicio insólitamente son mis siervos. Yo quiero que ustedes sean luz a los gentiles ahora que está viviendo entre ellos. Fascinante ese mensaje. Consuelo, consuelo, consuelo a mi pueblo. Es el mensaje principal de esta segunda sección. Pero hay otro juicio que viene contra Jerusalén. Aunque Asiria no conquistó a Jerusalén y Judá, Babilonia sí va a hacerlo si Jerusalén no aprende la lección que Dios ha hecho a su hermana Israel. También, si no prestan atención, si no eliminan la idolatría, si no corrigen las injusticias, también será conquistada ahora por Babilonia y será llevado el exilio a Babilonia. Pero el propósito de ese exilio también es que Dios quiere crear un remanente. Y ese remanente será recogido dentro de todos los pueblos y naciones. Ellos van a volver y es como un segundo éxodo. Como el primer éxodo, Dios sacó a Israel de Egipto para hacer alianza con ellos, un pacto con ellos. Ahora va a hacerlo con el remanente y va a hacer un pacto eterno con ellos, porque ellos serán su instrumento, su siervo, para traer un reino de justicia que va a gobernar a todas las naciones. Y eso será hasta que haya creado inclusive un nuevo cielo y una nueva tierra. Así es como yo resumiría el mensaje de esta segunda sección. Y como en la primera sección tiene su propia estructura con paralelismo, esta sección tiene una estructura en 3 secciones principales que está separada e identificada por un refrán o una frase. Por ejemplo, cuando ve en capítulo 48, versículo 22, no hay paz para el malvado. Y esa misma frase está repetida en capítulo 57, versículo 21. No hay paz para el malvado. Y esa frase separa toda esta segunda sección en 3 partes. Cuando analiza esa primera parte de capítulo 40 a 48, notemos que el mensaje principal es de redención. El Señor, Dios, Yahvé, está consolando a su pueblo que ha recibido su juicio. Y después viene una serie de oráculos que expresan esperanza para el sordo y ciego Israel. Y viene después el refrán, pero no hay paz para el malvado. Y eso pasa a una segunda parte,
donde el enfoque no es tanto en la redención, sino en el Redentor. Y en esa sección hay varios cantos o secciones de poesía que describen un siervo de Yahvé, el siervo del Señor. Y hay varios detalles sobre ese siervo, su naturaleza y lo que él va a hacer. Y yo resumiría el carácter y la obra de ese siervo así, siguiendo lo que he escrito aquí en la guía. Primeramente, en capítulo 49, Yahvé capacita a su siervo para restaurar a Israel y ser luz a las naciones. Eso es mi propósito para ustedes. Ya que están dispersados entre las naciones, que ustedes sean luz, que ustedes hagan justicia, que ustedes amen a los gentiles y que los gentiles lleguen a conocer a mí a través de ustedes. Ustedes son luz a ellos. Y luego Israel se vendió a la esclavitud por su pecado, pero el siervo va a liberarlos de esa esclavitud. Y Yahvé va a consolar a los fieles con la promesa de restauración y exaltación, capítulos 51-52. Y encontramos también que el siervo muere por el pecado de su pueblo, y Yahvé promete exaltar a este siervo. Luego, en capítulo 55, Yahvé invita a los redimidos a recibir su pacto de gracia. Y luego, en capítulo 56, invita a las naciones para participar en ese pacto de justicia. Y la sección termina con un oráculo de juicio contra los malvados en Israel que aún persisten en su pecado. Y viene el refrán o la frase: no hay paz para malvado. Es decir, aunque hay mucha esperanza para el siervo y el remanente fiel, no va a tener paz para todo el mundo. No se deben autoengañarse. El mensaje no es para todos. Solamente para los que hayan sido sordos, ciegos, que comiencen a ver y oír por obedecer lo que el Señor quiere hacer a través de ellos. Y la obra termina con una última sección donde, obviamente, la primera parte es sobre redención para su pueblo. La segunda sección es sobre el Redentor, las características y la obra del siervo del Señor. Y la última, el enfoque está sobre los redimidos, los que han sido restaurados y experimentado redención. Yahweh va a traer salvación, restauración y justicia para ellos. Entonces, capítulo 58 comienza eso anunciando que Yahvé va a instruir sobre la adoración falsa y la verdadera. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros en adoración? Es fascinante ese texto. Dios no quiere nuestros sacrificios ni ofrendas, ni el canto de nuestros labios, sino quiere que hagamos justicia en las calles. Esa es la verdadera adoración que el Señor quiere. Sigue en el próximo capítulo que Israel es culpable de pecado, pero Yahvé los va a salvar a pesar de su pecado. Hay que ver la gran gracia del Señor que Isaías está transmitiendo en toda esa sección. Luego en capítulo 60, Yahvé promete la restauración de Sión en toda su gloria. Ese lugar donde Dios está morando con su pueblo y su pueblo está morando con su Dios. Hay que captar. Sión no se trata de solamente un lugar, el cumbre de una montaña, sino más bien Sión es eso, el Señor morando, viviendo en medio de su pueblo, y su pueblo pertenece al Señor. Y Isaías comunica ese propósito, ese ideal que Dios tiene con su pueblo. En capítulo 61 hay un mensaje del evangelio de restauración, que el Señor ha levantado a su siervo otra vez para anunciar paz a las naciones, que liberar a los cautivos, de sanar a los enfermos, de dar visión a los ciegos, de dar
esperanza y gozo a los que están de duelo. Fascinante que cuando Cristo vino a la tierra, Él se levantó en la sinagoga de Nazaret y citó ese mismo texto para identificar su propio ministerio. Después, en capítulo 62, el enfoque es que Sión va a tener un nuevo nombre. El nuevo nombre de Sión será los redimidos de Yahvé. El Salvador viene. Y esto es seguido por un salmo de alabanza y petición. Sí, ven Señor, ven, trae la salvación. Hagan esta restauración sobre nosotros. Y luego en capítulo 65 y 66, noten el patrón, hay otros anuncios, oráculos sobre los malvados. El Señor va a traer juicio sobre ellos, pero esperanza para los fieles. Y concluye con 4 bendiciones finales de tanto juicio como bendición. Los dos van mano en mano. El juicio de Dios es para traer bendición. Qué importante es ese mensaje de Isaías. Hay mucho aquí al cual hay que meditar, porque hay que captar qué es el propósito para el pueblo de Dios según los ojos del Señor. Y Isaías tenía una visión panorámica global hasta los finales de los tiempos. Hay que prestar atención a esa obra si queremos saber lo que Dios quiere de nosotros y lo que Él está haciendo inclusive en el mundo de hoy por todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Que el Señor nos ilumine para captar su mensaje, no para entenderlo, sino para vivirlo.